Ahora, entiendo que tienen otros, ¿cómo se llama? Deadline, etcétera, y entonces imagino que se van a poner a ver las cosas de la tarea. Por lo cual, también entiendo que están desfasados. Ahora, la buena noticia, entre comillas, es que las cosas que le mostré el lunes, cuando hemos hablado de Directed Search, y las cosas que le voy a mostrar hoy, yo considero, o sea, de manera como práctica, no entrarán en ninguna tarea, porque hemos visto que la tarea ahí van a ver solo dos. Y después, en términos de los tópicos de examen, tampoco hay un tópico súper directo. Entonces, lo que les quiero decir es, relájense, entre comillas, si están como con materia atrasada, porque las cosas que vemos hoy y lo que hemos visto el lunes, yo considero que son necesarios como cultura general. O sea, sobre todo si se ponen a investigar o cosas de este tipo, saber qué significa Directed Search es fundamental. Esto que le muestro hoy es más general aún, o sea, no creo que sea posible que un economista no sepa o no haya visto nunca el modelo no haya escuchado nunca, quiero decir, el concepto de efficiency wages, ¿ok? Entonces, lo vamos a hacer el más painless posible. Básicamente les voy a mostrar el artículo de base que se cita siempre cuando se habla de efficiency wages. Me interesa que ustedes entiendan el concepto y que guarden la intuición. Y es posible que también lo van a encontrar en otro ramo esto. ¿Por qué? Vamos por un momento a dejar al lado, vamos a incorporar básicamente eh, variables que hasta ahora no hemos visto nunca de manera explícita, que estarían como esfuerzo y cómo hago yo para incentivar el esfuerzo, ¿ok? Entonces, básicamente podrían haber visto, de hecho, capaz que sí, lo han visto. No sé si han visto este modelo en el ámbito de algunos problemas más tipo de principal agent problems. No, me imagino que modelos de este tipo con problemas de asimetría de información, eh, principal agent, no sé cómo se traduce en castellano, eh, eh, lo han visto en otro ramo, ¿verdad? Sí, problema de agente principal. Agente principal. Ok, perfecto, muy fácil, Sí, más es fácil. directa la traducción. Estaba ya empezando alguna cosa más complicada, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, en este tipo de pensamiento, que entonces vamos a tener que poner algunos incentive compatibility constraints, por lo cual, repito, capaz que ya lo han visto, pero si lo han visto será un resumen rápido, y si no lo han visto, voy a seguir paso a paso exactamente este artículo, que repito, es el clásico, con la misma notación, para que estemos de verdad en línea. Ahora, el concepto, cuando uno habla de efficiency wages models, en realidad hay muchas cosas que entran dentro, ¿ok? Entonces, si les interesa, lo salto al final de las slides, si les interesa, por ejemplo, la actual nueva secretary de, ¿cómo se llama? Ministro del Trabajo o Labor Secretary en Estados Unidos y ex gobernadora de la Fed, es un economista que se ha ocupado bastante de este tipo de modelos, ¿ok? Entonces, no hay, o sea, es un concepto bastante general, ¿ok? Cuando se habla de efficiency wages models, porque se pueden detallar después en diferentes ámbitos, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver hoy es el llamado versione de shirking, donde shirking significa, también no estoy segura de cómo se traduce, como hacer trampa, básicamente. O sea, shirk, cuando un trabajador está haciendo shirking, está básicamente simulando que trabaja, pero en realidad no está trabajando bien. ¿Okay? Entonces, lo que vemos ahora va a ser
un modelo en el cual entonces el trabajador tiene que poner un esfuerzo. Este esfuerzo, la firma, el empleador, no lo puede monitorear de manera perfecta y asimetría de información. Si estoy poniendo esfuerzo, lo puedo saber solo yo. Esta es un poco la idea. Entonces, vamos a ver que de este concepto, que existe la posibilidad para el trabajador de no poner esfuerzo y que la empresa no puede monitorearlo, de este framework va a salir un concepto de salario como un salario, decimos, más alto, que entonces provoca la presencia de desempleo, como básicamente un market device, si quieren, un discipline device, o sea, básicamente, si yo no puedo monitorear perfectamente el esfuerzo, aquí la idea es, la firma va a ofrecer un salario más alto de lo al cual habría full empleo. De esta manera hay desempleo, lo que significa que si a mí me pillan o sea, durmiendo en vez de hacer clase, me despiden. Y si me despiden, para mí es costoso ser despedida porque pierdo un salario interesante que me está pagando la universidad y además tengo el riesgo de desempleo. ¿Ok? Esta es la idea que vamos a desarrollar hoy de manera, decimos, formal, mirando el paper de Shapiro-Stiglitz. Esta misma idea de subir, o sea, ofrecer un salario más alto que pueda aumentar la productividad, de algún lado ya lo hemos visto con el concepto de Match Specific Capital, ¿verdad? Y la otra, entonces ya deberían tener un poco esta intuición. Si el turnover es costoso, o sea, si yo tengo gente que se me va y tengo una rotación de gente muy elevada en mi empresa y esto es costoso, una manera de reducir esto turnover, entonces ofrecer un salario más alto y este salario del mercado, por ejemplo, y este salario entonces, o sea, para que esto sea modelizado, nosotros deberíamos ir a, por ejemplo, poner un poco como lo que hemos visto, Match Specific Capital, o sea, un costo o training, o sea, cuando un match se destruye hay un costo, o sea, tener un turnover elevado es costoso y uno se podría preguntar por qué. Entonces, una manera la hemos vista, básicamente, la del Match Specific Capital. Lo otro concepto que nosotros no hemos tenido y no vamos a tener tiempo de ver es de entrar más en detalle en modelos de selección adversa, ¿ok? Entonces, si yo ofrezco salario bajo, básicamente estoy atirando, tipo los lemons, ¿no? Estoy atirando gente que tiene salario de reserva bajo y si los salarios de reserva reflejan habilidades, bueno, básicamente estoy atirando gente con baja calidad, ¿ok? Pero esto punto 3 y 4 nosotros no vamos a ver nada, ¿ok? Yo se lo planteé así por si acaso le puede venir la curiosidad. Hay toda una serie de modelos que se definen más, no sé, sociológicos y que tienen que ver con básicamente norma de fairness, o sea, para decirlo así a la rápida, ¿ok? Entonces, todos los estudios que van más entre sociología y organización, y estudios de comportamiento organizacional, etcétera, si yo puedo, por ejemplo, aumentar el moral de mis trabajadores o poner unas ciertas normas, pero repito, por si acaso les sale la curiosidad, pero punto 3 y 4 no vamos a ver nada. Y el 2, de alguna manera hemos visto algo, antes, y entonces ahora me voy a concentrar en este concepto del shirking, o sea, de trabajadores que hacen trampas. ¿Okay? Ahora, hay todo, o sea, podemos hacer muchas relaciones con las cosas que pasan hoy en día, ¿no? Entonces yo después le voy a mandar unos links de artículos que encuentro. Punto primero,
bueno, artículos varios hasta de la prensa, ¿no? No es que yo sea partidaria que tenemos que los millonarios, los billionaires nos van a salvar, pero hay algunas como relatos, ¿ok? De gente, de empresas que va diciendo, y aquí le muestro dónde está parte que estoy invadida de publicidad, esto, por ejemplo, después le mando el artículo, ok, pero es un CEO que dice nuestro business estaba empezando a ir mal y además teníamos harto problemas de turnover, teníamos un turnover, o sea, un rate de 30-40% de cambio en un año, o sea, mucho, ¿ok? Y entonces dice, les propone, les dice, nosotros pensamos que para reducir este turnover era necesario y para motivar los trabajadores a ser más productivos, básicamente, había que subirle los salarios. Esto es un poco el relato. Y después, esto se lo dejo por pura curiosidad. ¿Alguien conoce esta empresa? Le hago publicidad. ¿Han escuchado nunca alguna vez hablar de esta empresa? Se llama Próxima. No, yo nunca. No, ¿No? Ok. nunca. Es, bueno, es una especie, como si se conocía, o sea, vine a conocimiento de esto. Uno de los socios, que fundador, no sé cómo se dice, que está dentro, era uno de los que estaba, que fundó también Late. Late lo conocen, la cosa allí del agua, de las distribuciones del agua. Sí, sí, que con sus utilidades dona como fundaciones o hace cosas de... Así es, ¿La exacto. empresa Entonces, B? ¿cómo? ¿De las empresas B? Exacto, entonces miren, Próxima es una empresa B, no solamente una empresa B, sino que además es carbono neutral y no sé cuánta otro award se ganó. Pero lo que me interesa entonces contarle un poco, o sea, repito, no es para hacer publicidad así descarada, pero el discurso que hacían ellos, o sea, que me contó el gerente general, que encuentro muy interesante, él decía, nosotros teníamos como idea que hasta en una empresa de tipo que uno podría decir el más low skill posible, Próxima hacen básicamente servicio de aseo. ¿Ok? Entonces, servicio de aseo y, ok, dicho de manera un poquito más, entregan servicios varios, ¿verdad? Pero decimos, están haciendo básicamente a empresas servicio de aseo. ¿Ok? Normalmente la gente... los trabajadores en este tipo de empresa son al salario mínimo, tienen mucho turnover, muchos problemas de absenteísmo, de gente que no aparece, etc. Ellos entonces hablan de un concepto que se llama, que definen supercontratación en vez de subcontratación, ¿ok? Porque normalmente se dice una empresa subcontrata o externaliza el servicio de aseo, por ejemplo, ¿ok? Entonces ellos aquí dicen qué tipo de característica proponemos. Proponemos de pagar un salario afuera, más arriba de lo del mercado por el mismo tipo de trabajo, pero claramente no somos no son una ONG, son una empresa, tienen que generar utilidades, tienen que vivir en el mercado, y entonces, aunque sea un mercado en el cual la competencia es feroz, y la competencia normalmente es a reducción de costo, ellos se fueron para tener sueldos mayores, que implica baja rotación, mucha más atención a la formación de la gente, usan insumo ecológico, o sea, esto es para decirle que detrás, una parte de lo que está detrás, si quieren, es no salario de eficiencia, sino solamente el hecho de no hacer shirking, sino que pagar un salario que incita a poner más esfuerzo, ¿ok? No simplemente viéndolo de la manera mala, que si yo si me pagan poco, yo trabajo mal. Del otro lado también, si me pagan más y además del pagar, me tratan de una cierta manera, etcétera, me van a
esto genera un retorno positivo, básicamente, o sea, que la empresa sea viable. Ahora, es claro que lo que dicen ellos es que, o sea, el gerente general no se puede dar un sueldo que sea 45 veces el sueldo de su empleado. Entonces, esto se lo planteo porque, no para hacer beneficencia, pero porque creo que son cosas importantes. Yo no sé qué van a salir a hacer ustedes, si van a hacer, ¿dónde están mis slides? Perdón. CEO de alguna empresa o qué sé yo, pero es importante que estas cosas la tengan en el radar. Yo en cuanto economista encontré que este experimento de Próxima es un experimento interesante, ¿ok? Porque imagino que ustedes habrán escuchado, ¿no? O sea, el CEO de alguna empresa en Silicon Valley que decide de aumentar el salario a todos sus empleados, sí, pero si son programadores, o sea, es un conto, es una cuenta. Cuando uno habla de lo que uno podría pensar como el menos skilled posible, además son todas mujeres, etcétera, etcétera, no es evidente. Entonces, yo esto se lo cuento para darle un poco de esperanza que este mundo no es tan horrible como puede parecer. Ok, entonces no sé si tiene algún, o sea, después si le interesa le mando los links porque igual es una historia, tienen un proyecto bonito. Y no sé si tienen algún comentario o algo, si no le muestro este paper para que podamos aterrizar un poco esta intuición en una versión con un modelito. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, curiosidad? No sé. A mí me pasa que ese tipo de son súper buenas como estrategias y políticas que se deberían implementar, pero también siento que son las cosas que se ocupan para decir que no al sueldo mínimo porque las empresas se autorregulan o las empresas están disponibles a pagar más. Tú lo que, o sea, lo vamos a poder profundizar. O sea, lo que tú dices es, estos tipos de experimentos muestran que el sueldo mínimo no debería ser regulado por ley, básicamente dices tú, porque en realidad debería salir de cada empresa y llegar a pagar un sueldo mínimo, por ejemplo, más alto. ¿Esto es lo que dices tú? O sea, no, digo que otros lo usan como estrategia, como los pro libre mercado, lo ¿Sí? usan como, no que yo, sino que es Sí, como sí. una excusa. Una de las cosas, una excusa que usan para decir que el sueldo mínimo se debería terminar con el sueldo mínimo. Ok, entiendo. Pero es una buena iniciativa la que están haciendo. Sí, además, mira, el típico problema, por ejemplo, el típico problema de, o sea, para decirte, en Francia, como decíamos, donde estábamos comparando la otra vez el sueldo mínimo, hay un piso que sería el sueldo mínimo nacional, pero después, en realidad, mirar este piso nacional en los datos no sirve de mucho, porque en realidad lo que pasa es que cada sector, cada rubro, perdón, en su negociación colectiva, que en Francia, como en muchos países europeos, pasa a nivel que no es ni totalmente descentralizado, tipo Chile, donde se hace la negociación colectiva empresa por empresa, ¿ok? No esto es súper descentralizado, después hay totalmente centralizado, tipo países nórdicos, donde se sientan toda la mesa y deciden, y después hay una cuestión de semi, en la cual van por rubro. Entonces, por ejemplo, en Francia lo que pasa es que rubros diferentes tienen salarios mínimos diferentes, porque algo es la agricultura, algo es la prestación de servicios, por lo cual una adaptación que es un poco una cosa entre media, entre lo que la excusa a la cual hace referencia tú. Es correcto que si yo voy y impongo un piso mínimo nacional súper alto, quizá algunos rubros no se la pueden. Es posible, o sea, ahí no estoy diciendo que es una cuestión absurda y no soy particularmente súper pro libre de mercado. Lo que encuentro más razonable es poner un piso mínimo sobre el cual
que decimos que es de subsistencia, o que es indigno que sea pagado menos, y después dejar abierta la negociación por rubros. Esto, por ejemplo, es una vía intermedia, pero estoy de acuerdo contigo que decimos que si dejamos este tipo de solución en mano a pura iniciativa de los individuales, de los individuos, yo no estoy segura que la cosa funcione. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Si se usa como excusa, estamos fritos. No la veo muy positiva, pero por lo menos es es un counter, o sea, ¿cómo se dice? El objetivo es decir, hasta en los casos que los economistas dirían, el sueldo mínimo en este rubro del aseo, qué sé yo, prestación de este servicio, más que esto la empresa quiebra, no es así. Por ejemplo, hay uno que lo pueden hacer, ¿ok? Entonces, es como la excepción, por lo cual uno dice, ya, entonces tu regla no funciona. Ya, esto es una cosa, esta es mi interpretación. Y ya, ok. Entonces, esto abre la puerta a mucha discusión que encuentro fascinante, pero pucha, veamos esto y veamos cuánto tiempo nos queda, ¿ok? Ok, entonces, como les decía, básicamente vamos a plantear un problema muy simple, relativamente muy simple, en el cual el trabajador puede poner un esfuerzo. Si pone el esfuerzo para él es costoso, por supuesto. La empresa no puede monitorar de manera perfecta, por lo cual hay una probabilidad que en el setting del paper de ellos es completamente exógena, una probabilidad de checking, o sea, una probabilidad con la cual hacen un chequeo, por lo cual si me pillan haciendo shirking, me despiden. Pero esto lo vamos a tomar como exógena. Y después vamos a tomar una empresa completamente estándar en el cual básicamente no hay capital, vamos a hablar solo de una función de producción en la cual sí hay factor trabajo y hay que pagar este factor trabajo, punto, nada de más exótico que esto, ¿ok? Y la cosa principal es que vamos a tener que ver como siempre, vamos a hacer la hipótesis básica de rendimiento de escala o productividad decreciente, pero esta va a ser una hipótesis fundamental. ¿Ok? Entonces yo le planteo la parte como es igual a lo que está Shapiro-Stiglitz original, ¿ok? De manera que al final de esta clase es casi como si hubiesen leído este paper que es como mega clásico. Ok, entonces veamos si le parece, son totalmente en línea con las notaciones que hemos estudiado, pero aquí, o sea, esta es la value function del trabajador, porque hay empleado, ed employed, pero después hay dos posibilidades, non-shirking o shirking, ¿ok? Ahora, si yo no hago shirking, pongo un esfuerzo que se llama E. Y aquí, de manera muy simple, entra como un costo de utilidad, ¿ok? Estos personajes, así los trabajadores son siempre risk neutral, lo que es una hipótesis muy fuerte. Siendo risk neutral, mi utilidad, o sea, consumo todo lo que gano, mi utilidad me la da el consumo, básicamente me la da W, pero tengo un costo en términos de utilidad que es el effort. Y en la versión simple del modelo, el effort es una variable discreta, o es 1 o es 0. ¿Okay? Podría ser un continuo, por supuesto. Y después, entonces, si yo no hago shirking, o sea, si estoy poniendo esfuerzo, tengo una menor utilidad instantánea y con una cierta probabilidad B, que entonces en este modelo exógena, como siempre, básicamente como la mayoría de las veces, el match se destruye, por lo cual yo voy a desempleado. Si yo hago shirking, gano en el sentido que no pierdo, no hago esfuerzo, no tengo costo de esfuerzo, pero no solamente se puede destruir el match de manera exógena, sino que con una probabilidad Q, que también, repito, en este caso, pero ahora la consideramos exógena y constante,
con esta probabilidad básicamente me hacen un control. O sea, hoy en día todos los software que ven, si yo estoy mirando, si estoy tipeando, si no estoy mirando, no lo sé yo, mi browser, Facebook o qué sé yo, entonces se me pillan haciendo esto, esta sería la probabilidad con la cual me hacen un check. ¿Ok? Entonces ven el trade-off, gano instantaneous utility más alta, pero mayor probabilidad que se destruya el match porque me pueden tomar, me pueden, como si se pillar, ¿ok? Entonces, la value function se reescriben de esta manera, ¿ok? Estoy simplemente llevando a la izquierda del igual las expresiones, ¿ok? De manera, me bloquean si hay algo que no se entiende. De manera que podamos escribir la condición básicamente bajo la cual es más interesante, o sea, esta es la condición que la empresa quiere poder incentivar, o sea, que sea más interesante no hacer shirking con respecto, con respecto al hacer shirking, ¿ok? Entonces, la no shirking condition, que sería, que viene, como si se sustituyendo las expresiones de Bn y Bs que tienen aquí, se reescribe de esta manera. O sea, me dice que básicamente el salario tiene que ser mayor de algo, ¿ok? Intuitivo, creo, ¿no? O sea, aquí le está diciendo que menor, por ejemplo, menor es la probabilidad que me pillen haciendo shirking, mayor va a ser este salario, o que claro, si mayor, o sea, todas las variables que entran aquí dentro, o sea, no sé si le parecen bastante, son todas muy intuitivas, ¿no? Si el esfuerzo me cuesta, ¿cómo se dice? Si el costo de utilidad del esfuerzo es más alto, me tienen que compensar con un salario más alto, y etcétera, etcétera. Ahora, la la no shirking condition, que está escrita aquí en términos del salario, y igual ustedes me pueden decir, ya, pero ¿qué significa BDU? O sea, todavía aquí tengo dentro una value function, entonces no sé bien qué significa esta expresión, ¿correcto? Ahora vamos a llegar a poner de manera explícita este BU, o sea, de manera explícita, de escribirla en términos de variables económicas, ¿ok? Pero otra manera de reescribir siempre la non-shirking condition es la siguiente. Entonces, aquí me dice, no sé, quiero comentar esta frase. Aquí tienen la value function de estar empleado, pero hacer shirking, ¿ok? Y la value function de estar desempleado. Ahora, si no hubiese desempleo, o sea, si a mí despiden, pero estamos en full empleo, por lo cual yo básicamente con tiempo que tiende a cero encuentro otro trabajo, no se podría respetar esta condición. O sea, sí o sí, ahora vamos a ver más en detalle, pero sí o sí va a tener que haber un cierto nivel de desempleo, donde desempleo se entiende desempleo, por supuesto, siempre involuntario. O sea, aquí estoy diciendo, no es que yo no trabajo porque a este salario, por ejemplo, mi marginal utility de consumo, o sea, claro, mi marginal utility del ocio, por ejemplo, no me da para ofrecer horas de trabajo, ¿ok? No es esto el concepto. El concepto es yo me gustaría trabajar, pero no puedo, o sea, hay gente dispuesta a trabajar pero no está trabajando. Este es el desempleo involuntario. ¿Ok? Entonces, ¿estamos bien? Hasta ahora, ¿se entiende la cosa? Lo que tenemos que hacer ahora es sacar este BU
y escribir algo que sea en términos de nuestras variables económicas, como siempre, ¿ok? Entonces, ¿estamos bien? Sí, o Súper. sea, claro, si no fuera voluntario se puede cambiar al tiro, entonces no habría castigo por el despido. Perfecto, no habría castigo. Esto Por exactamente lo el tanto, tiene que estar más o menos forzado a estar afuera, si no, no tiene sentido, no hay amenaza. Exacto, no hay amenazas, totalmente correcto. O sea, básicamente uno podría decir, ok, si estamos en el mercado, salario igual, o sea, no hay desempleo en el sentido que la gente que no está trabajando es porque el nivel del salario, por este nivel del salario, prefiere no trabajar. Esto estaría desempleo voluntario, no es involuntario. Esto es involuntario en el sentido que una vez que hay desempleo involuntario, existe la posibilidad, como dices tú, del castigo o de la amenaza. Perfecto, la intuición, o sea, la explicación es exactamente esta. Ok, entonces, para escribir esta condición en términos de las variables, entre comillas, económicas y no value function, entonces escribimos la value function del desempleado, que hasta ahora no habíamos escrito, ok. Entonces, lo que yo gano, lo que yo recibo siendo desempleado, lo llamamos W upper bar. Después, este W upper bar lo podríamos normalizar a 0, como hacen la mayor parte del paper, pero para saber que hay un W upper bar, que podría ser un seguro de desempleo, home production, lo que sea, ¿ok? Después, entonces, ¿qué pasa? Con una cierta probabilidad A, de nuevo, exógena, nada más simple de lo que hemos visto hasta ahora, con la probabilidad A yo encuentro un trabajo, ¿ok? Pero a este momento tengo que elegir, básicamente aquí dice el max entre la value function de estar empleado pero hacer shirking y hacer non-shirking. Pero si nosotros ya hemos dicho que se va a aplicar la non-shirking condition, entonces el max entre estas dos cosas va a ser siempre la non-shirking condition, por lo cual lo podemos reescribir ya de esta manera, ¿okay? La value function del desempleado. Entonces ya estamos diciendo, cuando la non-shirking condition se verifica, entonces puedo escribir esto. O sea, tengo que por lo menos estar indiferente, o sea, tiene que ser mayor o igual, entonces tengo que estar indiferente. Ok, una vez que tenemos este RU, y lo vamos a sustituir aquí dentro, la expresión, ok, perdón que voy a sacar esto cosito. Ok, entonces si voy a sustituir la expresión de VU en lo que tenía en la non-shirking condition, ahora la podemos expresar puramente en términos de las variables, o sea, o las variables económicas, tipo el reservation wage, y el esfuerzo. Le repito, esta es la probabilidad que yo encuentre en trabajo, esta es la probabilidad que se destruya el trabajo de manera exógena, esta es la tasa de interés, y esta es la probabilidad que, que se haga un check y me pillan, si estoy haciendo shirking, me pillan, ¿ok? Entonces, esto básicamente me da una relación y me dice, para incentivar a no hacer shirking, tienen que haber un salario que sea mayor de este nivel, cualquier sea el nivel de W barra, básicamente, ¿ok? Y, ok. Tenemos en consideración esto, y ahora la única cosa que queremos hacer es entonces, más que utilizar estas probabilidades A y B, poner en relación con el nivel de empleo en el mercado. Pero hasta esto estamos de acuerdo, ¿verdad? De la non-shirking condition. Ups. Saquémoslo pues. Profe, una duda. Sí. En la slide anterior es el esfuerzo E multiplicado por A más BR dividido Q. Sí, Okay. hay un PER aquí, o sea, es un por. Se me parecía como elevado, pero... No, es un por, habría podido ponerlo más escrito mejor, pero sí, un por, por. Yes. Ok, entonces,
vamos a ver qué pasa para escribir esto, como les decía, en términos de la... Después volvemos a esto de hacer un poco un comentario. Vamos a escribir las situaciones de la empresa y después, como les decía, escribir la non-shirking condition en términos de la tasa de empleo, fundamentalmente. Ok, del punto de vista de la empresa, como les decía, nada de extraordinario. O sea, básicamente aquí hay, bueno, lo que le dice el paper es que hay una masa M de firmas idénticas, cada una tiene una cierta función de producción y para hacerlo simple, básicamente, si yo pongo el esfuerzo, entonces mi trabajo vale L, y si no, básicamente 0, ¿ok? Si E es igual a 0, no soy de ninguna utilidad en la función de producción de la empresa. Podría ser no binario y podría ser con un continuo, una proporción, etcétera, pero aquí lo hacen aquí, así más extremo. ¿Ok? Y después, puesto que todas las firmas son todas idénticas, básicamente hablan al final de una función de producción agregada. ¿Ok? Entonces... Y mayúscula es la producción total y L mayúsculo, entonces, no, sin el subindex I, básicamente es la masa de factor trabajo. Ahora, definimos N como el total, básicamente como el total de la población, o de la población en edad de trabajar, si quieren. Entonces, se define full empleo cuando todo lo que pueden sí están trabajando. Define el full empleo como eficiente. ¿Qué significa eficiente? Aquí trabajar poner el esfuerzo para trabajar, cuesta, en términos de la utilidad, cuesta I, el esfuerzo, el esfuerzo E. ¿Ok? Entonces, cuando se dice que decir que el full empleo es eficiente, le está diciendo, si yo comparo la productividad marginal con el costo marginal del esfuerzo al nivel del full empleo, igual me tiene que dar, ¿ok? Entonces esto significa que eficiente, si la productividad marginal a este full empleo es mayor, entonces esto es como un beneficio y este es el costo social, si quiero, o sea, este es el costo del punto de vista del trabajador, esto es la ganancia del punto de vista de la empresa, pero en términos de eficiencia tenemos que comparar estas dos cosas. ¿Ok? La idea de este paper es un poco extraña, podría parecerle un poco extraña, porque en realidad aquí le dice W barra, interpretenlo como una, por ejemplo, unemployment compensation, como un unemployment benefit, pero el unemployment benefit no lo paga el Estado. El unemployment benefit lo paga la empresa. Básicamente aquí le está proponiendo, la firma ofrece un contrato donde el contrato dice, cuando estás trabajando, te pago esto. Cuando estás desempleado, recibe W barra. ¿Ok? Ahora, les podría parecer un poco extraño, estoy de acuerdo. Igual, o sea, es un poco una, ¿cómo decir? Es un, no sé cómo decirle. No es literal, ¿ok? O sea, no sé si se entiende la idea detrás. No es que nosotros de verdad hoy en día es la empresa que paga la totalidad del seguro de desempleo, paga una parte, una otra parte viene del Estado. Pero no sé si se ve la idea detrás. No, yo no la vi, podría ser un poco más específica en lo que busca decir el modelo. Sí, mira, aquí está diciendo, y hagan una, o sea,
En la realidad, ok, entonces en la realidad, o sea, en una situación, depende de los países, pero el empleador paga, ¿verdad? Cuando tiene un trabajador, cotiza de alguna parte, está cotizando también el seguro de desempleo. Ahora, no es que cuando el trabajo, o sea, no es que sea solo por allá el costo del seguro de desempleo, no es que lo esté pagando toda la empresa, estamos de acuerdo, es una parte. Pero básicamente, si yo hago una abstracción, porque en este caso no hay ningún Estado, que aquí está estudiando una situación en la cual hay trabajadores y empresa, como que no hubiera otra entidad. Entonces, ¿quién está pagando? O sea, ¿quién sería aquí el responsable de la compensación cuando uno no está trabajando? Queda siempre la empresa. Entonces, es un poco uno stretching, pero es para decir, miren, ¿qué pasa si yo llego a hacer internalizar básicamente a la empresa el costo de cuando uno está desempleado? ¿Ok? Entonces, por esto o sea, lo están planteando así. Estoy de acuerdo que no es la cosa más fácil de ver en la vida económica cotidiana, pero considerando que aquí no hay Estado, que no hay otra manera de sacar impuestos, todo esto, es una abstracción un poco, creo que es aceptable, ¿ok? Pero la idea es decir, si los contratos laborales son contratos complejos, normalmente proponen una remuneración más una serie de benefits, ¿verdad? Entonces, está intentando de analizar una situación en la cual la empresa propone un contrato con estas dos informaciones, o sea, con un package, si quieren, de una cosa es un salario, una cosa es una compensación afuera ¿cómo se llama? Del trabajo. ¿Ok? Entonces, profe, uno lo podría pensar simplemente como que podríamos analizarlos con el Estado, pero esta solo sería la parte donde no participa el Estado, como la parte del seguro, no sé, que solo financia la empresa. Exacto, como si fuera solo la parte que financia la empresa. Ahora, aquí en Chile es muy poco, por ejemplo, pero además que la cuestión del desempleo es más una cosa tipo cuenta individual, bla, bla, pero si usted piensa en una situación en la cual no es así tipo cuenta individual, sino que la empresa que está básicamente cotizando o pagando o sí, si hacemos la abstracción que no hay ningún otro impuesto, ni general, ni nada, la única manera de financiar el unemployment benefit es esta, básicamente. Ahí me salta otra duda, profe. ¿Sí? Uno en general, cuando ve esto en la discusión pública, ¿Sí? no sé, por ejemplo, sale un diputado o un senador y dice, este impuesto lo va a pagar la empresa. Uno sabe que eso no es verdad porque depende de la elasticidad, de la relación de elasticidad entre la demanda y la oferta. Cierto, Entonces, esto en se general, refleja en el salario, o sea, al final. claro, pero ¿no pasa esto aquí, que en realidad depende como de la elasticidad de oferta y demanda? ¿Cuánto ¿O va a quién ser? paga este beneficio? Porque al final se va a traducir en desempleo. Si un salario más alto, al final igual va a pagar la parte del trabajador por más desempleo. Entonces, Sí, ahí me entra la duda, ¿cómo técnicamente, interpretamos quién paga sí, esa extra sí, beneficio? totalmente. O sea, estamos de acuerdo. Cuando uno aquí dice paga, es porque aquí la empresa es la que va a decidir y que tiene completamente, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Como un modelo de wage posting. O sea, la empresa propone, decide, básicamente tiene una cierta... ¿cómo se dice? En su contrato propone un nivel de W y un nivel de, sería esta W barra arriba, que sería lo que llamamos la unemployment compensation. Pero, claro, esto no nos dice nada sobre el equilibrio. O sea, lo que dices tú, cuando uno dice quién paga esto o quién paga lo otro,
por supuesto, hay que ver en equilibrio donde se cruzan la demanda y la oferta, y si tú shifta una curva, el equilibrio va a ser en otro punto, y entonces uno tiene que ver la diferencia con el punto de equilibrio inicial. Estamos totalmente de acuerdo. O sea, esto es el concepto, no es que el efecto de hacer un cambio hay que verlo con respecto al equilibrio inicial, y para ver cuál es el efecto yo tengo que conocer la elasticidad de la demanda y de la oferta para ver cuál va a ser mi otro punto de equilibrio. Nosotros aquí vamos a tener la idea, la cosa simple, en el sentido que vamos a poder graficar, etcétera. En la vida real uno no sabe cómo son las curvas de demanda y oferta. En este caso nosotros lo vamos a saber perfecto, pues sí, podemos analizarlo. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Solo quería marcar ese punto, que en realidad que esto lo paga la empresa, en realidad es solo como quién va a pasar la plata, ¿no? Como quién lo va a pagar en términos económicos. No, cierto, por supuesto, sí, por supuesto. Aquí hay que ver en equilibrio dónde vamos a estar, de hecho. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí. Entonces, partimos o sea, el caso base de este paper es decir, yo ofrezco, o sea, si no hay ningún mínimo, como decía Javiera, no hay ningún mínimo de W barra impuesto por ley, la empresa va a ofrecer W barra igual 0, por lo cual la única situación de first order condition va a ser productividad marginal igual costo marginal, o sea, F en total, la producción agregada, F primero igual W, ¿ok? Entonces, lo que estudia el paper es, primero decimos que no hay un W barra que impuesto por mínimo por ley, por lo cual, en este caso, el W barra que va a poner la empresa va a ser 0. Si hay un W mínimo por norma de ley, va a tener que ser igual a la norma de ley, porque si no están afuera del código de trabajo. ¿Okay? Entonces, primero, o sea, lo que muestra el paper esto, ¿por qué? Porque vamos a ver que para compararlo en el mismo gráfico, esta va a ser la elección óptima del social planner, por lo cual así podemos comparar. Pero podríamos escribir el modelo con un W barra positivo, igual a un cierto número que sale de la norma de ley. ¿Ok? Entonces, para ir a graficar y acercarnos a la representación final. Como les decía, la non-shirking condition, perdón, que tengo que saltar, que teníamos aquí tenemos A y B, ¿ok? Pero los flujos en el steady state, en el mercado laboral, tienen que siempre que respetarse. O sea, todo lo que encuentran trabajo, que son, perdón, todos los que pierden el trabajo, que son B, o sea, estos son los que están trabajando, multiplicado por la probabilidad que el match se destruye, tiene que ser igual a los flujos hacia el empleo, que sería de toda la gente que no está trabajando, porque aquí no hay on the job search, ¿ok? Entonces estos son todos los desempleados que encuentran trabajo con la probabilidad A, ¿ok? Entonces, puedo expresar A en términos de nuestro, básicamente, tasa de desempleo, ¿ok? O sea, esta no es la tasa de desempleo, quiero decir, esto es el desempleo, perdón, no estaba haciendo tasa. Okay, entonces voy a sustituir esta expresión de A en la non-shirking condition, okay, que sería esta situación aquí. Aquí teníamos A más B, entonces voy a sustituir A más B aquí dentro y obtengo esta expresión. Esto me permite, perdón, que voy a sacar estas. Esto me permite de expresar, como les decía, una relación entre salario y, bueno, aquí está escrito como tasa de desempleo, pero en realidad en el gráfico la variable que va a estar como eje de la abscisa va a ser
L, o sea, el nivel del empleo, si quieren. Pero la cosa que es importante es ver, de nuevo, de manera explícita lo que decíamos antes. No es posible, o sea, esta condición no se puede respetar en ninguna manera si esto se va a cero. O sea, con desempleo igual a cero, no hay ningún wage que haga que se respecte la non-shirking condition. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a representar, se representa en el gráfico. ¿Y qué gráfico es? Como les decía, aquí está representando empleo, ¿ok? Y aquí tiene salario, el gráfico del paper. Lo que está representando es la condición W tiene que ser mayor o igual a la condición. Entonces, la línea sólida es la non-shirking condition, W barra más E dividido por Q, etc. Esta es la non-shirking condition. El salario tiene que ser de aquí por arriba, ¿ok? Entonces esta es la non-shirking condition. ¿Estamos bien? Full empleo significa L igual N, ¿ok? En este caso tenemos una asíntota al infinito de la condición que está escrita acá. Lo que les decía antes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos bien con esto? Lo estamos representando en el gráfico donde tienen empleo, perdón, y salario. Y esta es nuestra non-shirking condition. La otra cosa que hay que ir a graficar, entonces, es la demanda de trabajo. Ahora, la demanda de trabajo, hemos visto que era simplemente salario igual productividad marginal, ¿ok? Y le dije, o sea, yo no le dije, o sea, le dije, pero lo pueden ver aquí, porque por lo que está graficando, me está diciendo que la productividad marginal decrece al aumentar del empleo. O sea, no es una hipótesis muy extraña. Claro que en una situación en la cual yo tengo puro empleo, no tengo capital, básicamente le estoy diciendo que tengo rendimiento, o sea, esta no es solo la productividad marginal, estos son rendimientos de escala decrecientes. Bueno, es un poco complicada esta hipótesis, o sea, no sé si es tan, o sea, no sé si se ve, aquí es muy simplificado, por lo cual decir que la productividad marginal del trabajo es positiva, pero decreciente es absolutamente estándar, ¿ok? Pero ojo que efectivamente aquí es un modelo donde no hay capital, hay puro trabajo. ¿Estamos de acuerdo con, o sea, se ve la interpretación del mercado, de la, ¿cómo se llama? Del equilibrio de mercado, me da un cierto nivel de salario con un cierto nivel de empleo. No puedo llegar a full empleo porque no habría ningún incentivo para no estar haciendo shirking. Ok. A ver qué saco esto. O sea, esto es el equilibrio de mercado que me deriva de una aggregate labor demand que no es muy particular. La cosa más interesante aquí es esto. No es que haya una labor, no hay una labor supply, hay una non-shirking condition, ¿ok? Esta es la diferencia, si quieren, con un modelo, no sé, totalmente estándar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya se entiende la cuestión? O sea, hasta ahora, bueno, hemos visto esto. Lo que es importante es ir a ver, ¿estamos en una situación eficiente, sí o no? Porque yo todavía, o sea, que estamos a full empleo, sí o no, o sea, uno no ha dicho que full empleo sea deseable, ¿ok? No lo sabemos, tenemos que ir a verlo. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Súper. ¿Alguna? Ok, voy entonces. Entonces, bueno, aquí en la slide tienen un poco de resumen.
el concepto, de nuevo, de desempleo es un desempleo involuntario en el sentido que con un salario diferente no se puede eliminar el problema o sea, con un salario que llegaría a tener full empleo, no se puede eliminar el problema de hacer un shirking, de hacer de hacer el problema del shirking. ¿Ok? Entonces, vemos, así porque además terminamos en tiempo, veamos el problema del social planner. El problema del social planner es maximizar, en este caso siempre, la producción total, si quieren, o la utilidad total del punto de vista de los trabajadores, ¿ok? Porque son, como se dice, siempre aquí estamos con risk neutral, etc. Entonces, si yo estoy trabajando y produzco, estoy con la utilidad W menos el esfuerzo, y si no estoy produciendo, o sea, si estoy en la parte de los desempleados, produzco, recibo, lo que sea, este W barra. El social planner está sujeto a las mismas condiciones de feasibility. Entonces, esta es la non-shirking condition, y la que está escrita acá es básicamente una, ¿cómo se llama? Feasibility. O sea, le está diciendo, es simplemente, esta es la non-shirking, ¿ok? La segunda expresión le está diciendo todo lo que se produce no puede, o sea, aggregate constraint, ¿ok? Esta es la producción total. La producción total sirve para, o sea, con la ¿cómo se dice? Perdón, no me sale el término, entre, como las definiciones, perdón, como las definiciones de PIB entre producción y compensaciones, ¿ok? Entonces, todos los recursos, todo lo que se produce, se puede usar en estas dos maneras, ¿ok? Ya, entonces, si yo resuelvo este problema, ¿ok? Entonces, este es el problema del social planner. Entonces, importante darnos cuenta que el social planner está vinculado al mismo non-shirking condition, ¿ok? Esta no podemos olvidarla. Si yo resuelvo esto, que significa que escribo mi, ¿cómo se llama? Lagrangiano, ¿ok? Entonces aquí tengo la función de optimizar, aquí está el primer shadow price y este el segundo shadow price, ¿ok? Entonces parece un poco enredado, pero ánimo. Si yo hago la primera first order condition, ¿verdad? En general me dice que la derivada de la notación es derivada del lagrangiano con respecto al W. Tiene que ser igual a esta expresión, menor o igual a 0, porque depende, menor o igual, porque estoy con desigualdades, ¿verdad? Entonces, depende, esto tiene una consecuencia sobre mi shadow price, ¿ok? Y la otra condición también, según la cuestión de Kuhn-Tucker, menor o igual a 0, y si estrictamente igual a 0 si la variable es positiva. Ahora, si me siguen un segundo, solo para ver que el salario tenga que ser positivo, lo sabemos de seguro, y además viene explícito de la non-shirking condition, ¿ok? No podemos tener un salario igual a 0. Porque el salario tiene que ser mayor o igual a algo, por lo cual tiene que ser, en este caso, positivo. Ahora, si este es positivo, significa que la condición se tiene que respetar con el igual, ¿ok? Entonces, si este es con igual a 0, yo sé que mi multiplicador aquí, mi shadow price, tiene que, esto va a ser positivo, ¿ok? Si esto es positivo, y aquí van a ver la segunda ecuación, perdón, antes de ir a esto, si esto es positivo, esto implica que si miran aquí dentro, ¿verdad? Me dice que para que esta cosa, L más lambda menos mu L, sea igual a 0, la única es que mu tiene que ser mayor, perdón, me enredé yo misma, que estaba diciendo,
un segundo, que me... Entonces, le quería decir, si esto es seguramente positivo, por lo cual esto se tiene que respetar con el 0. Esto implica que sí, aquí dentro, o sea, esta parte me tiene que dar algo, o sea, para que esto sea igual a 0, perdón, esta vez, para que esto sea igual a 0, considerando que yo sé que lambda es seguramente positivo, entonces la única es que esta parte aquí sea negativa, por lo cual me dice mu debería ser mayor que 1, pero si mu es mayor que 1, ahora miro esta otra expresión aquí abajo, ¿verdad? Si mu es mayor que 1, esto implicaría que esta situación, la segunda ecuación, tiene un signo negativo, por lo cual ahora sí o sí me dice que entonces si esto se respecta a una desigualdad, entonces el W barra tiene que ser igual a 0. ¿Okay? Entonces me está diciendo o se respecta con el igual y entonces la variable tiene valor positiva, o se respecta o es una desigualdad, es slack, o sea, no es binding, por lo cual lo que viene binding es que W bar, en este caso la variable, tiene que ser nula, ¿ok? Perdón, estaba un poco... Yo misma me enredo cada vez que intento de leer esta cosa. Bueno, la cosa importante es esta. El social planner pondría un W barra igual a 0, por lo cual en el problema del social planner ahora esto se va, ¿ok? Dígame si logré enredarlos o no. Me falta muy poco, ¿Se entiende? ¿Se entiende la cuestión? A partir del social planner general, escribimos la condición de Gunn-Tucker, nos dimos toda una vuelta para llegar a decir, en realidad el social planner va a tener esta elección. Si va a tener esta elección, voy a reescribir el problema del social planner, pero me voy a olvidar de esta parte, porque, o sea, voy a decir, ok, pero yo sé que W barra es igual a 0, por esto me va a quedar solo maximizar esta parte. Vamos a concentrarnos sobre esta parte, ¿ok? Ok, pero ¿por qué en la última condición estaba W barra mayor o igual a 0? No mayor o igual, en este caso, ¿esta? No, había otra ya. No era la original, no hay que ver. Perdón, mira. La primera, Aquí. claro, cuando tú escribes el problema, a priori yo tengo todas desigualdades, ¿ok? Ya. De todas estas desigualdades, yo tengo que ir a ver si se respetan, o sea, cuando hago la... Es que no entendí, no había visto que esta era la anterior y después lo desarrolló y después concluyó que era... Ya, perfecto. No había visto el número de la diapo. Súper perfecto, perdón. No, porque además yo voy saltando y no le pongo el número de la diapositiva abajo, por lo cual la próxima sería una buena... no es una mala idea esta. De poner los números, perfecto. Entonces, esto era para justificarle por qué ahora, como ven, tengo solamente esta parte del problema, sin la parte del W barra, siempre la non-shirking condition y estoy con el W multiplicado L menor o igual de F de L, porque de nuevo esto se fue a 0. O sea, vimos que es 0, ¿ok? Por esto está el problema está escrito así. Ok, entonces, ¿en qué consiste resolver, o sea, qué podemos ver de esta situación? Entonces, vamos a para que tengan presente lo que tenemos que hacer, pero hay el gráfico. Teníamos una situación así, ¿no? Donde tenemos el W y aquí básicamente el nivel de empleo. Entonces, tenemos la non-shirking condition. Ups, que no me salió mal. Tenemos la labor demand. ¿Ok? Tenemos que ir a ver esta otra condición donde la escribo, como la grafico. ¿Ok? Entonces, si yo tengo lo que habíamos dicho, aquí falta una paréntesis. Si yo tengo que W
F primero es positivo pero decreciente, significa que F primero, o sea, si yo miro el marginal y el promedio, el marginal es más chico del promedio, ¿ok? Entonces, si yo voy a ver como si quiero graficar el promedio, o sea, la producción total dividido L, si yo voy a ver esta expresión, entonces la derivada, ¿ok? Me dice que va a ser una función decreciente en L, ¿ok? Entonces yo voy a tener otra función, entonces esto es F primero, ¿ok? Esta cuestión así que sale mal es la non-shirking condition. Y voy a tener una otra función a graficar que sería f de L dividido L, o sea, el average. Este average va a ser siempre también decreciente y además siempre mayor, ¿ok? Que el F primero. Por lo cual, punto primero, déjeme mostrarle el gráfico poco a poco. Entonces, retomamos. Aquí hay la non-shirking condition y esta es el F primero de L, ¿ok? Este es el equilibrio del mercado. E es el punto de equilibrio del mercado. Después voy a tener que graficar este F de L del promedio, ¿ok? El promedio está siempre por arriba del marginal, por la hipótesis que hemos hecho. Aparte de estar siempre arriba del marginal, también veo que es una función decreciente en L, ¿ok? Por lo cual en el gráfico tienen esto, ¿se entiende? Esto es el promedio, esto es o sea, el FL dividido L y este es el marginal. Average productivity of labor y este marginal average product, perdón, of labor, APL, y este el marginal product of labor, ¿ok? Claro, todo esto pasa solamente por la hipótesis que hemos hecho sobre FDL, sobre la función F, ¿ok? Entonces, es verdad que yo esta cosa lo estoy escribiendo, este gráfico está hecho solo por la hipótesis que hemos dicho de F primero positiva, F segundo negativa. Si yo tuviera una F primera constante, o sea, si yo tuviera rendimiento de escala constante, estas dos curvas estarían una arriba de la otra, el promedio igual al marginal. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Okay? O sea, depende de la hipótesis que estamos haciendo. Ok, entonces, estas tres curvas estamos ok, ¿verdad? Nos falta una última consideración. Me dicen si estamos bien con hasta ahora. La última cosa que tenemos que graficar, que sale en este gráfico, es una curva de indiferencia. O sea, me está diciendo, si yo escribo, entonces, si yo escribo la utilidad total, ¿ok? Y entonces saco el diferencial total para poder hacer una curva de indiferencia. Tengo la expresión que de nuevo puedo representar en mi gráfico, que depende del gráfico donde tengo empleo y W, y tengo esta expresión, ¿ok? De mi curva de indiferencia básica. Porque ya, tengo que comparar entonces esta curva, o sea, tengo que ir a graficar esta curva de indiferencia y el gráfico que nos muestra el paper es el siguiente. Entonces uno dice, ¿por qué está graficando unas curvas de indiferencia que son más, en valor absoluto, más pendiente que mi curva FLDL? Sí. O sea, esto me está diciendo, si yo tengo que ir a ver, tengo un constraint, tengo que maximizar la utilidad, tengo un plan, ¿cómo se dice? Toda una serie de curvas de indiferencia y yo, como estamos de acuerdo que como trabajadores preferimos salarios más altos, ¿ok? Entonces si nos movemos a la derecha, arriba estamos mejor. Entonces, ¿hasta dónde me voy a poner
se va a poner el, ¿cómo se llama? El planificador social, que podríamos decir, considerando que tiene un constraint, maximiza la utilidad, ¿ok? ¿Se entiende el problema básico aquí? La única cosa sobre la cual quiero ver si estamos de acuerdo es por qué esta curva de indiferencia es tan más pendiente en valor absoluto que el FDL sobre L. ¿Ok? Entonces, estamos aquí. Si ustedes comparan esto, ahora se deberían, o sea, ahora se tienen que acordar que, miren, aquí tengo el F primero y aquí tengo el esfuerzo. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? Habíamos dicho que el full empleo es eficiente. O sea, la hipótesis que habíamos dicho era que hasta en n total, o sea, si hubiese full empleo, F primero de n siempre mayor que, como, entonces el beneficio marginal básicamente mayor que el costo en términos de utilidad. ¿Ok? Por lo cual, estamos seguros que esta curva de indiferencia, en valor absoluto, siempre por supuesto, es más pendiente porque esto es más chico y es siempre más chico que F primero. ¿Cómo vamos? Esto es la única cosa que nos sirve aquí para interpretar, para ver este gráfico. Una vez más, tengo la non-shirking condition del punto de vista del mercado, tengo la non-shirking condition y tengo la demanda de trabajo del punto de vista de la empresa. El punto es el equilibrio del mercado. Después me pongo el punto de vista del social planner. El social planner tiene el mismo constraint en términos de non-shirking condition, ¿ok? No nos vamos a poder poner de aquí por arriba. Perdón, no nos vamos a poder poner de aquí por abajo, tenemos que estar siempre en la parte de arriba de la non-shirking condition. Después, el constraint del social planner es este, W tiene que ser aquí, inferior o igual a FDL sobre L, ¿ok? Entonces, este es el constraint del social planner. Y tiene que maximizar la utilidad, por lo cual lo que estamos haciendo en este gráfico es graficar todo un mapa de curvas de indiferencias. Y una vez que yo tengo la expresión, estoy segura de cómo puede ser en términos de valor absoluto la pendiente, porque, again, esta es una hipótesis, porque hemos hecho la hipótesis que full empleo es siempre eficiente. ¿Ok? Esto, si no hacemos esta hipótesis, la cuestión no funciona. El resultado final es dónde me voy a poner yo más a la derecha, arriba posible, considerando todos mis constraints, me voy a poner en el punto A. ¿Ven la diferencia entre el punto E y el punto A? Mercado, social planner. ¿Cómo vamos? Hemos terminado, básicamente. ¿Sí? Bien, profe, sí. Súper. Hay que darle una vuelta, pero bien. Ok. Entonces, ¿sería Sí. ineficiente competitivo? El mercado, en particular, tú sabes en qué término ¿cómo se llama? Ineficiente. Lo que te dice es que el equilibrio del mercado no es el equilibrio del social planner y hay demasiado poco empleo, o sea, hay demasiado desempleo. Porque el social planner se Bajo pone... salario. ¿Cómo? ¿Y bajo salario también? Exactamente, hay salario demasiado bajo con empleo demasiado bajo. El social planner iría aquí con este nivel más alto de empleo y de salario. Exactamente. Entonces, bajo la hipótesis, chicos, como les decía, si me dicen que todo esto, si ustedes me dicen que la función es rendimiento de escala constante, estas dos curvas coinciden y el mercado es eficiente, ¿ok? Entonces, muy, muy importante esta hipótesis que hemos hecho, que F primero está siempre abajo, el marginal está siempre abajo el promedio de la productividad, por supuesto, del factor trabajo, ¿ok? Entonces,
Sí, entonces, bajo esta hipótesis, el equilibrio del mercado me está dando una ineficiencia. Esta ineficiencia, si quieren, sale del hecho que, una vez más, la empresa no está internalizando bien el hecho, entonces, el hecho que yo tengo, lo que estábamos viendo antes, básicamente, yo tengo F primero hasta el full empleo, F primero es mayor que E. Del punto de vista social, yo debería llegar a producir hasta que estos dos se equivalen. Y no llego a este nivel. ¿Por qué? Porque la empresa no está internalizando, o sea, porque es la única que aquí está proponiendo un salario. Y entonces la ineficiencia salen del hecho que... como siempre, básicamente hay una externalidad, si quieren, que la empresa no está totalmente internalizando. Ahora, lo que ellos proponen, por ejemplo, en el paper, es una medida, un tau, ¿ok? Lo que está en este gráfico. Dicen, nosotros deberíamos entonces, básicamente, incentivar, dar un subsidio al salario, incentivar que propongan salario más alto arriba de esta paciente para movernos del punto A, perdón, el punto E al punto A. Ahora, el problema un poco complicado de esta medida es la siguiente. La hipótesis que están haciendo ellos, como les decía, puesto que no hay un Estado, puesto que no hay otra institución, aquí para cerrar el círculo en términos de equilibrio, la hipótesis que tienen que hacer es, los trabajadores son los mismos dueños de la empresa. O sea, básicamente aquí la empresa, si yo hago un impuesto a los profits y lo paso a los empleados, estoy considerando que los empleados, o sea, los trabajadores son lo mismo, ¿cómo se dice? Dueño de las empresas. Ahora, si yo voy a decir que en realidad estas dos entidades no son la misma, o sea, una cosa, hago un modelo un poco estilo capitalistas versus trabajadores, o sea, tengo dueño de la empresa, que la única cosa que hacen es ser dueño de empresa, y los trabajadores, que la única cosa que hacen es trabajar y no tienen acceso al mercado financiero, no tienen equities, no tienen nada. Si yo hago estas dos distinciones, por lo cual divido owners y workers, esto de hacer esta tax de esta manera no va a ser Pareto Improving. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan el teorema básico, el teorema de, ¿cómo se llama? El welfare, los welfare theorems. O sea, aquí lo que estamos diciendo es, no está en línea con lo que ustedes han visto en Welfare Economics, en el segundo teorema de Welfare Economics, ¿ok? Porque no estamos en una situación en la cual yo puedo redistribuir, ¿ok? Redistribuir significa, tenía endowment iniciales entre dueño de empresa, o sea, entre lo que son profits y lo que son wages. Si yo hago un reendowment, hago un impuesto a los profits, pero después hago un subsidio a los wages, esto me dice que si yo hago simplemente un cambio del endowment inicial, igual voy a llegar en un punto que es Pareto eficiente, o sea que en la línea de los contratos óptimo, ¿ok? Esto vale también en este modelo, pero tienen que hacer esta hipótesis. O sea, lo que le quiero decir yo es, desde que ustedes empiezan a hablar de modelos en el cual distinguen las categorías, tengo capitalistas versus trabajadores, welfare theorems en términos de redistribución que me da un outcome eficiente, no funciona, ¿ok? En este caso, por ejemplo, no funciona. Por lo cual,
esto no hace la vida más interesante. No es que problemas de redistribución y problemas de eficiencia no se resuelven juntos. ¿Ok? Lo que claramente nosotros tenemos toda la intuición de que no es así en la economía, en la vida económica, pero está bien tenerlo explícito y entender que hay algunas condiciones en las cuales esta cosa funciona y otras condiciones tipo en este mercado donde no funciona si ustedes eliminan esta hipótesis. Ahora, si ustedes han visto, por cuanto le pueda parecer, no sé si le parece extraño o no, pero han visto los modelos de macro con Pastén, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis que se hace por allá? ¿Quién son los dueños de la empresa? La firma. La los trabajadores son dueños de la firma. Así es. Parte de la utilidad. Así es. O sea, esta hipótesis se hace bastante. ¿Eh? Entonces, no sé, digo, esta no es una hipótesis extraña, una hipótesis muchos modelos macros que ustedes han visto seguramente han hecho esta hipótesis. Que si lo hacen un poco más sofisticado, habrán el precio de las acciones, la gente que hace trade entre acciones y capital, arbitrage condition, un poquito más sofisticado, pero esta es la hipótesis, ¿ok? Entonces, en este caso, con esta hipótesis, estamos felices en el sentido que efectivamente yo puedo hacer esta política. Si esta hipótesis no funciona, esta política no va a ser, claramente va a haber alguien en contra y alguien a favor. O sea, no va a ser Pareto Improving. Alguien va a perder y alguien va a ganar. No es que vamos a ganar todos. O o weekly, alguien que gane, alguien que está indiferente. No, van a haber conflictos. Ok, yo... Una pregunta, entonces, sí. Entonces, cuando los trabajadores no son dueños de la firma, Sí. no es Pareto eficiente porque al final como que la firma estaría perdiendo. Así es, básicamente en este caso, o sea, es un poco el problema de poner de cuando uno escribe de cuando uno escribe el problema del social planner. Yo lo puedo escribir así, ustedes, o sea, nosotros no sé si le había ocurrido, me podrían decir, ¿por qué usted aquí no pone profits de la empresa? Bueno, porque si yo estoy haciendo la hipótesis que los profits de la empresa se redistribuyen básicamente a los mismos trabajadores, entonces yo lo puedo escribir en el modelo, o sea, siempre podría escribir maximizo la value function del trabajador y de la empresa, pero por la hipótesis que estamos haciendo, básicamente es indiferente escribirlo así. Entonces, en este caso, no tendría esta equivalencia. Si yo tengo dueño de empresas separados de trabajadores, tengo que poner, por ejemplo, en el social planner, debería decir, ok, entonces aquí le tengo que poner, por ejemplo, las utilidades. No sería el mismo, sí, lo que dices tú, o sea, en este caso, si yo tengo dos tipos de agentes diferentes, no es más Pareto Improving, porque si yo estoy subsidiando los wages, poniendo un impuesto a los profits, puedo mejorar la situación de los workers, pero no voy a mejorar la situación de los dueños de empresa, por lo cual no es Pareto Improving. A priori, lo que le quería decir yo, a priori, cuando uno hace esta hipótesis, debería decir, ok, el social planner, ¿cómo lo hace? Porque no lo puedo escribir así nomás. O sea, si no, debería justificar porque aquí no le estoy poniendo la utilidad de los otros agentes. Podemos tener otra forma de social welfare function, por supuesto. Le puedo poner pesos y decir que doy más importancia a uno que a otro, pero lo tengo que decir explícito. Esto quiero decir. Lo tenemos que poner explícito. ¿Profe? Sí. Y si uno pensara, por ejemplo, que los trabajadores son dueños de la empresa a través de la AFP, uno podría así, más o menos, tomar en cuenta que Mira, que no hay un conflicto de interés ahí. Mira, de hecho, una de las propuestas, por ejemplo, que típicamente se hace, o que, qué sé yo, que se hace referencia a la distribución de propiedad o tener
trabajadores en los boards o tener los sindicatos en los boards de la compañía o hacer distribución de acciones, es justamente para llegar a estar más cerca de esta hipótesis. Hoy en día, o sea, hoy en día es un poco stretch de tu interpretación porque los trabajadores tienen a través de sus fondos, pensiones, una proporción, pero chica. Y Claro. entonces creo que un poco, si esto fuera más masivo, estaríamos más cerca de esta hipótesis. Estoy de acuerdo contigo. Si esto fuera más masivo, podríamos estar más cerca de esto. Y lo han propuesto, o sea, lo han propuesto varios economistas, los cuales no son gente loca, digo, o extremista, como distribución de propiedad, o sea, distribución de las acciones a los trabajadores. Que después, digo, no es tan simple porque uno dice, ok, después el trabajador se va, ¿qué hace con la acción? ¿La vende o se la recompra la empresa? O sea, la implementación no es straightforward, pero la idea por allá va. Si pudiera ser cerca de o sea, hay varias medidas que pueden hacer que se acerque a esta hipótesis. Hoy en día es una pequeña parte, muy pequeñita parte, porque además si tú ves los fondos pensiones hay que ver cuánto invierten en empresas chilenas afuera, o sea, la proporción de acciones que tiene la AFP es relativamente chica, si no me equivoco, ¿cuánto estaban alrededor? ¿La habías visto esta cosa? ¿7% del patrimonio? Algo así puede ser, no me acuerdo, no, de los fondos, del valor del total invertido en acciones de empresas chilenas, esto quiero decir. O sea, es chica esta parte. Ujú. Claro, y no hay además que es un ingreso futuro cuando te jubilas, así que tampoco es. No, tampoco es, claro, tampoco es. No son los trabajadores. Aquí los trabajadores de hoy, esta cosa para estar cerca debería ser algo como los trabajadores de hoy que tienen acciones que claramente entonces pueden elegir qué hacer de las empresas, pero claro. Bueno, no está súper lejos lo que dices tú de alguna manera. De hecho, no sé si han escuchado, le mando el link. ¿Cómo se llama? La expresidenta de la Bolsa de Santiago, Jeanette von algo, un apellido alemana, ¿no? Von bla bla. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero es complicado el apellido. Eso No es, simple. se lo podemos googlear rápido, pero me acuerdo que a un cierto momento salió con una propuesta bastante fuerte, que era 25%, 20% de las acciones de toda la empresa deberían ser básicamente obligatoriamente redistribuidas para distribuir propiedad entre básicamente tipo todos los chilenos, de manera como que se alinearan los incentivos entre trabajadores y empresarios. Y allá va, de esto sería la idea, allá van este tipo de ideas. Ya. Nos dimos una vuelta, pero espero que, o sea, si de aquí en adelante escuchan Efficiency Wages Model, ustedes ya tienen en la cabeza esto. Ok, me está hablando de alguien que está haciendo shirking, que tengo que monitorear, que no puedo monitorear perfectamente, de aquí sale el desempleo como discipline device, ¿ok? Esto es y que las imperfecciones hacen que haya demasiado poco empleo con bajo salario. Esta es la conclusión principal. ¿Estamos bien? Profe, disculpe. Sí. ¿Le puedo hacer una consulta de la slide 14? Prego. Por favor. Sí. Ahí. No entiendo muy bien cómo llegó a la curva de indiferencia. Ok. La utilidad, aquí me está diciendo, la utilidad total es W menos E por L. Yo quiero diferenciar quién son las variables con respecto a las cuales diferencio, o sea, estoy diciendo, las variables con respecto a las cuales diferencio son W y L, porque al final yo lo que quiero obtener es
la pendiente, ¿no? La relación de la curva de indiferencia. Entonces, sí para tener un cierto nivel de utilidad U mayúsculo me da W menos E por L, si yo hago el diferencial total de esta cosa y la variable son solo W y L, ok, I no es una variable, entonces L por, o sea, la derivada de con respecto a W, que es 1, perdón, esto es W por L menos E por L, ¿ok? Entonces estoy derivando con respecto a W y a respecto a L. Solo esto, ¿se entiende? Y pongo Sí, igual a profe, 0. gracias. Ah, perfecto, perfecto, quizá no Gracias. lo había dicho. Pongo igual a 0 solo porque estoy graficando una cierta curva, o sea, estoy buscando la expresión de una curva de indiferencia. Y claro, no, lo que podrías decir tú, o sea, ojo, el social planner no puede elegir el esfuerzo que pone el trabajador. El social planner puede decir cuál es su combinación óptima de trabajo, de nivel de empleo y de salario. Y no es una, perdón, y en inglés. No es la variable, por lo cual yo aquí derivo solo con respecto a W y L. Eso quizá no estaba súper explícita. Eso. Ok. Si, ¿otra duda, preguntas? Ahí me quedó también una duda, pero de la lámina anterior. Sí. En esa, en el último punto, no me quedó claro de cómo se pasaba desde la desigualdad, la última desigualdad, a concluir que el W barra era igual a 0. Entendí como la otra suposiciones, pero no entendí cómo se llega a la se llega a que W barra es igual a 0. Ok, entonces aquí que de esta primera, o sea, la versión general de la desigualdad o se respecta con o se respecta con la desigualdad o se respecta con el igual. Kuhn-Tucker me dice que si se respecta con la desigualdad, entonces es el shadow price que tiene que ser igual a 0 y viceversa. Entonces, en este caso, me está diciendo, la primera me dice que se respecta, o sea, parto al revés. Puesto que sé que el W tiene que ser positivo, lo que implica que en esta primera se respecta con el igual, ¿ok? Esto me dice que entonces debería tener un cierto valor de mu, que sería el shadow price del otro constraint, que me implica que esta otra condición, o sea, si la primera se respecta con el igual, la segunda es slack. Siendo slack la segunda, para que esto sea menor o igual a 0, se tiene que respetar que la condición es con el shadow price, entonces básicamente con la variable sea slack, o sea, porque si no, sea binding, ¿ok? O sea, porque si esta condición es con el menor, pero multiplicado por el shadow price, tiene que dar por sí o sí que sea igual a 0, entonces me deriva simplemente que esto tiene que ser igual a 0. No sé si... O sea, acuérdense siempre del... ¿Cómo se llama? Que en realidad yo aquí escribí 2, ¿no? Cuando tú escribes Kuhn-Tucker, tiene que escribir la derivada menor o igual a 0, la derivada menor o igual a 0, la derivada con respecto a los shadow price multiplicado por esto tiene que ser menor o igual a 0, etcétera, por lo cual te implica esto. Yo no le escribo, habría podido ser más precisa. Yo no escribí toda la Kuhn-Tucker, tendríamos que tener 4. O sea, la multiplicación de esto con el shadow price no está escrito. Ya. ¿Sí? Sí, porque si no, no sé de dónde me saco esta cosa. No, te deberías, o sea, tengo que escribir hay que escribir todas las Kuhn-Tucker para que sea claro. ¿Se entiende? Sí.
¿Sí? Ya, perfecto, súper. No, tiene razón. Yo hay algunas cosas que debería ir anotando, por ejemplo, que quizá es más fácil escribirlas todas más que dar esto shortcut así escrito para que sea que sea más claro. Ok, sí, claro, si le salen alguna otra, perdona, creo que había visto un coso de chat. Si tienen duda, pregunta sobre la otra parte pasada también, sobre la tarea, no duden en escribir. Esa es, Jeanette von Holzerstoff. Gracias. Ella. Sí, es complicado. Es complicado. Janet nomás. Janet, llamémosla Janet, nuestra amiga. Ok, ¿cómo vamos? Todo bastante pseudo claro. Ok, entonces esto, tienen la tarea para el lunes. Imagino que se van a poner a hacerla ahora. No duden en escribir. Ahora, otra cosa, la tarea en términos analíticos es solo para, entre comillas, obligarlo a mirar las cosas de nuevo. No hay ninguna dificultad, o sea, paciente, no se extrañen si las cosas no son difíciles para nada. O sea, está todo en las slides, solo que lo que quiero que le pongan un mínimo de atención. Así que no se extrañen, todos los resultados están por allá, ¿ok? Es solo cuestiones de ponerlo un poco ordenado. Eso. Profe, Sí. yo quería preguntarle sobre la resolución numérica. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? ¿En qué sentido cómo? Porque usted dijo que a diferencia de la vez pasada no podíamos hacer porque no es analítica nomás. No es solo aplicar el solver, sino que no se puede despejar. No, espera. Lo que yo les decía la otra vez, ustedes también la otra vez, Claro, teníamos un sistema de ecuaciones entre 3 o 5 ecuaciones dependiendo de cómo lo hayamos, dependiendo de la parte del ejercicio. Exacto, entonces, espera que estaba intentando, quería abrir el coso para que fuera, ¿cuál es esta? Porque está escrito algo aquí, no está escrito nada, es inútil que abra esto. No, lo que te quiero decir, que le quería decir, cuando antes ustedes también han hecho una resolución numérica, porque tenían una ecuaciones, tres ecuaciones, tres incógnitas o lo que sea, 12, no sé cómo, depende cómo lo escribieron. Mi único punto ahora que le quería decir es que no tienen que encontrar, a ver si, perdón, que voy a abrir las slides, no tienen que encontrar solo un punto. El equilibrio es una serie de puntos, simplemente esto, solo esto, no hay nada de... o sea, te quiero Se decir... dice para hacer el gráfico, para poder hacer la acumulada, tenemos que encontrar toda la distribución de salario. Por lo tanto, tenemos que hacer una grilla. Exacto, ¿Eso? tienen que hacer una grilla, exacto. Mm. Porque miren, entonces, espera un segundo, cuando esta cuestión... aquí tú tienes... que esta era la versión analítica. Cuando le ponemos el match specific capital o lo que sea, está en la versión... Ok. Aquí la única cosa que yo les quería decir es, ustedes tienen que encontrar una serie de W y, o sea, en realidad no sé cómo lo van a escribir, pero yo aquí básicamente, por lo que yo leo, tengo dos variables que tengo que encontrar, F y K. ¿Ok? Por K, entonces la única cosa que te quiero decir es, esta no es una ecuación, perdón, no es como hicieron antes, que era resolver un equilibrio, que significa encontrar un valor de teta, un valor de W y un valor de, qué sé yo, reservation productivity. Aquí tienen que encontrar, se hacen una grilla de salario, ¿ok? De nivel de W. Por cada nivel de esta grilla tienen que encontrar cuánto vale K y cuánto vale F. Esto es la única cosa, pero resolver un coso en diferente, o sea, reiterar un solver, no es nada más que esto. Claro, entonces en el fondo es simplemente evaluar los distintos salarios óptimos, dependiendo de... ¿Por qué distintos Para ver...
Porque yo para poder ver toda la distribución del salario, ¿Sí? tengo que tomar distintos puntos. Ah, claro, tú tienes que decir que hay una Entonces, grilla, sí, claro, entonces va desde el salario de reserva hasta el salario máximo. así es, así es. Y eso va a estar asociado a la probabilidad, que es la F, y al capital. Sí, entonces Ya, tú, perfecto. perfecto, Ahora sí, tú, entiendo. súper, tú te haces una grilla y tú efectivamente cuál es el salario de reserva lo sabes, y o sea, el mínimo lo sabes. Claro, sí, sí, porque por allá le da el valor del B, por ejemplo, entonces sabes esto, te hace la grilla, te dice, ok, W es, qué sé yo, una secuencia de X de este valor a este otro valor, y por cada nivel de este W, entonces de la grilla, tú te encuentras estas dos variables. Dos variables, vas a necesitar dos ecuaciones, pero claro, hay esta y hay esta. Claro, los dos first order conditions. Así es, exactamente. Nada más que esto, nada más que esto. No es muy, o sea, para nada, no es muy, no es muy complicado. Es simplemente prepárenla, o sea, la habrán hecho otras veces, pero era solo Yo no, esto. Ah, no, por eso le ok. preguntaba. Yo no. Ok, ok. Entonces, pero no han hecho en el coso en el curso de pastel, no han hecho Es que yo no varios. estoy con Pasten por eso le preguntaba. Perdón, perdón. Sí, sí, sí. Ignacio me decía lo mismo. Bueno, no estás con Herbie, Pastel. No, no, Ignacio, no estoy ahí. Ah, tú no estás en estos cursos, perfecto. Entonces, Exacto. ok, no la he hecho nunca. Ok, entonces sí, para ser súper explícita, es esto. Te hace un grid, o sea, significa, te hace todo, te eliges tú una serie de valores de W, que por supuesto hay un ratio, una racionalidad detrás, cuáles son, y por cada nivel de este W te resuelve dos ecuaciones, dos incógnitas, por cada nivel de W la incógnita son F mayúsculo y K chico, punto, nada más que esto. La ecuación 3 y la 4. O sea, ojo, aquí el modelo sin vacantes, la diferencia en el modelo con vacantes va a ser que este lambda aquí no es lambda E, ¿verdad? Pero la única Claro. diferencia. Era un lambda único. Es un lambda ¿Por qué? único y sobre todo, chicas y chicos, es un lambda que es un objeto Endógeno. endógeno, donde en la primera parte de la tarea en realidad no hay nada de endógeno, en el sentido que yo les digo, hacemos las mismas cosas que hacen en el paper, ¿verdad? En el paper que le dice lambda b es igual a 1. Entonces, básicamente, la primera pregunta, el lambda es endógeno, pero o sea, el lambda es un objeto de equilibrio, pero en realidad el lambda aquí se lo están dando. Aquí no, aquí lo tienen que buscar tú. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, es la única cosa, nada más que esto. ¿Por qué no es necesario implementar una grilla y no que busque el máximo solamente? ¿El máximo? ¿Cuál es máximo? Perdón, no ¿O el valor que optimiza las dos funciones? Porque estamos buscando la distribución completa y la distribución es la distribución del salario. Entonces va a haber una probabilidad asociada a cada salario. Por eso hay una grilla. O sea, la grilla significa, tú, por ejemplo, yo te voy a decir, ok, para el nivel W1 que vale, no sé, 5, o sea, si W vale 5, entonces yo tengo dos ecuaciones, dos incógnitas que se tienen que respetar con un valor de F de W y K de W por el nivel W igual 5. Y entran aquí y entran acá. Solo que yo no quiero el valor de K y de F por un solo salario, yo lo quiero por todo ¿cómo se llama? El soporte, o por lo menos, no sé, lo que quieran ver, porque seguramente hay que partir de un salario de reserva y llegar hasta un cierto punto, o sea, la F verán si numéricamente les da, o sea, F de W, F va de 0 a 1, ¿ok? Entonces, digo, no es que tenemos que, entonces, es posible
que los gráficos no sean súper lindos por todos los valores, pero o sea, lo tiene que hacer por una grilla, por una serie de valores de W para tener la distribución, como dice Samuel. ¿Se entiende? Ah, perfecto. De hecho, los valores de la calibración son lo mismo que ustedes se encuentran en el paper, por lo cual, si lo tengo abierto rápido, se lo muestro, por lo cual deberían esto. O sea, yo cuando la calibración es la misma, ¿ok? Por lo cual aquí ustedes tienen, ¿verdad? O sea, ya se ve hasta, él lo hace, ¿ok? Se ve por qué valores de W lo está haciendo. Por ejemplo, nosotros en qué calibración estamos, creo que estamos con esta, con una cuestión así, no me 02, 01. ¿Ok? Entonces... Pero ahí el autor no dice nada sobre el capital. ¿Perdón? Que asume que no dice nada sobre el capital, solo es F contra W. Esta está solo graficando la density, correcto. Claro. Estás graficando la density de la wage offer, ¿ok? Si ustedes tienen gráfico parecido a esto, significa que están bien. Y después, claro, tienen que encontrar el capital. Ahora, si les sale una función del capital que es, qué sé yo, decreciente, se dan cuenta que seguro no puede ser, o sea, hay algún error, porque la función del capital, ustedes saben que tiene que ser algo creciente, más que esto no saben, esto es verdad. Pero no va a salir nada de extraño, o sea, no es... Vamos a ver. No, pero es posible, o sea, yo le digo, no se asusten si, por ejemplo, si ponen una grid que va hasta 2, probablemente aquí no va a funcionar, ¿ok? Van a tener que hacerlo en el ámbito correcto del salario, ¿ok? Porque si no, claro, no les da. Ok, gracias, profe. En todo caso, no se queden pegados, cualquier cosa me escriben. Ok. Perfecto. Urco, qué tarde. Chao. Cuídense mucho. Nos vemos para la última semana de clase, la próxima. Chao. Chao, profe, nos vemos. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao.